viles calumniadores, aunque los premien. ¿Supuesta financiación del narcotráfico en campañas políticas en México? Este interrogante se ha puesto en la palestra nacional, dado que el principal señalamiento es hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra ya en su último año de gobierno. En el mes de enero, investigaciones de medios internacionales revelaron que el cártel de Sinaloa presuntamente financió la campaña en 2006 y semanas después un líder delincuencial, los Zetas, lo habría apoyado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está ya en su último año de gobierno. Sin embargo, enfrenta uno de los momentos más complicados en su mandato. 3 medios internacionales publicaron el pasado 31 de enero reportajes en los que aseguran que en 2006, en su primera campaña presidencial, recibió financiamiento de un cártel del narcotráfico, según una fuente de la DEA, lo que ha negado rotundamente. En su argumentación, expuso que dichos reportajes solo están basados en entrevistas anónimas y no presentaron afirmaciones contundentes, sino el relato de los agentes cuya investigación fue suspendida por su propia agencia. Es una calumnia, no hay pruebas. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador y calificó como falsos los reportajes sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial en 2006. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. No hay que dejarnos engañar con eso. La presidencia de la República incluso argumenta que los señalamientos son parte de una guerra sucia generada por el proceso electoral que ya se vive. Elizabeth García Vilchis, directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social, apuntó que ninguna de las supuestas revelaciones aporta pruebas contra el presidente. Y declaró en esas entrevistas, que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica, se dio cuenta que no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que no había ni una sola prueba. Es evidente que se trata de una campaña, lo cual que evidencia el nado sincronizado. Pero no solamente apareció desde el 30 de enero pasado, sigue hasta el día de hoy. No pararon. Casi todos los medios, aquí en pantalla vamos a ver las portadas de los diarios, es decir, la cobertura que se le hizo a un reportaje sin pruebas. Todos lo publicaron al unísono. Los líderes de los partidos políticos opositores en México expresaron su preocupación por la seguridad y la integridad de las elecciones del próximo 2 de junio. Unos exigen que el gobierno no eluda su responsabilidad, otros que el presidente debe limpiar su nombre y el de México por las acusaciones en su contra, y finalmente que se debe poner atención a los temas de mayor relevancia como la violencia. Parte de las voces de los opositores, el senador Julen Rementería del Puerto externó que el presidente debe limpiar su nombre y el de México por las acusaciones en su contra y adelantó que propondrá un exhorto para que el presidente mexicano presente una demanda por las acusaciones sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña en 2006. Específicamente el 2006. Lamentablemente esto no se ha aclarado de manera suficiente. Y yo creo que el que se dañe el nombre de una persona, presidente de la República, daña consecuentemente a nuestro país y no lo debiéramos de permitir. La verdad de las cosas es que es algo que está pasando, que se tiene que corregir. Tendremos que exigirle, si no lo hace de mutuo propio el presidente, que denuncie, porque no debiéramos de permitir en esta Cámara que simplemente se mancille el nombre de nuestra nación porque alguien en su carácter del cargo más importante en este país no responde. ¿Con qué más argumentos se defiende la presidencia? A continuación, mis preguntas. 1. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente
al presidente, se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes les mandaron a hacer el reportaje. 2, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso, completamente. 3, otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador. Uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia. Al cierre de esta edición no hay un posicionamiento oficial del gobierno estadounidense sobre si se investiga o no al presidente mexicano. Mientras eso sucede, el tema se ha convertido en un escándalo mediático y en bandera política de la oposición en este proceso electoral.